Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo, que se transmite en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom. También estamos en el canal 20 de Telecable Dominicano, por el canal 647 de Amazon Fire TV. Y estamos para llegar a todos ustedes en República Dominicana en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Estamos también en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. No olviden, como de costumbre, darle like. Es anónimo, nos ayuda para llegar a más público y contando siempre con ustedes. Queremos hacer una breve exhortación y llamado a nuestra alcaldesa del Distrito Nacional y asimismo a los demás alcaldes que debiesen por lo menos una vez al mes o cada 2 meses tener unas ruedas de prensa y conversar con sus municipios, con los ciudadanos sobre la problemática que atraviesan en su alcaldía para llegar y facilitar no solamente la movilidad, la recogida de basuras, los servicios, mantener al público informado como una responsabilidad y en este caso a nuestra alcaldesa que nos ayude dándonos información adecuada y actualizada con sus técnicos, cómo va la situación de la movilidad, del drenaje, de la limpieza en todo el territorio del Distrito Nacional. Asimismo, hacemos un llamado para que el alcalde de cada una de las provincias y municipalidades llegue a sus ciudadanos. Esperamos contar con ustedes. Continuamos con la presentación. Como siempre, contamos con la presencia de nuestro coordinador estadístico Pedro Álvarez, nuestro invitado especial y activista social Sandino Olaverría. Bienvenidos. Gracias. Estamos hoy bajo la dirección y responsabilidad hoy de nuestro compañero y coordinador general Luis Humberto Vargas. Luis Humberto. Muchas gracias, como siempre, por tu animada presentación que nos motiva a realizar siempre un programa con la única pretensión de contribuir a ilustrar sobre problemas, dificultades, desafíos que tenemos en diferentes sectores, ramos, áreas de la economía, sociedad, ambiente, la misma política y la legislación dominicana, así como también, en la medida de las posibilidades, ver cómo podemos ayudar a formular algunas ideas que contribuyan a la ejecución de políticas y estrategias y programas, siempre pensando en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población dominicana, o por lo menos de las grandes mayorías nacionales, sobre todo las que tienen dificultades y precariedades. En el día de hoy, tal y como se ha dicho, contamos con una presencia muy especial. No porque generalmente se dice muy especial, sino porque, mire, es muy difícil conseguir a Sandino. Muy, muy difícil. No le gusta este tipo de comunicación. Y vamos entonces, antes de continuar con el amigo Sandino, tenemos entonces, acuérdense, cada sábado, la participación de los colegas, los compañeros, los amigos de la frontera. Es decir, vamos a entrar a escuchar siempre las
sabias y ponderaciones y consideraciones de Rubén Villalona, que cariñosamente llamado Chío. Adelante, Chío. Chío, bueno, antes de que intervenga Chío, que tiene algunas informaciones, acuérdense, muy interesantes sobre los sucesos de la frontera del lado dominicano, porque él es dominicano y labora de hace decenios. No voy a decir cuántos decenios para no revelar su edad. No divulgar. Se diría. Entonces le estaba diciendo que bueno, entonces tenemos a nuestro querido amigo Chío. Entra. Desde la frontera de Dajabón, culturólogo Chío Villalona, la voz de la frontera, director del Centro de Documentación Fronterizo CEDEFRON. Decíamos la semana pasada que la frontera como región, como línea fronteriza, cuenta con una serie de bondades, de atractivos, que la convierten en la región más importante de la República Dominicana. Y que la frontera no es solo, además de comercio, además de lo que se señala como una frontera violenta, una frontera de inmigrantes, una frontera de irrespeto a los derechos humanos, la frontera cuenta con otra cara que el dominicano, que a nivel internacional se tiene que conocer. Cuenta con la laguna de Oviedo en Pedernales, cuenta asimismo con el río, con el lago Azué, que hace frontera entre Jimaní y Font-Parisien, cuenta con el lago Enriquillo, cuenta con los ríos más importantes de la República Dominicana, como el Artibonito, el río Masacre, el río Pedernales. Y la semana pasada decíamos que uno de los principales refugios y de atractivos turísticamente y como humedal es la laguna de Saladillo. Esta laguna de Saladillo es un cuerpo de agua dulce cuya zona núcleo tiene un espejo de agua superior a los 2.5 kilómetros. La formación geológica de esta zona data de la era del Mioceno. Pero esta laguna de Saladillo es importante por su refugio de avifauna y asimismo por la riqueza botánica. De la riqueza botánica de la laguna de Saladillo, que se encuentra en el municipio de Manzanillo, provincia de Montecristi, pero que hace frontera con Dajabón, podemos decir que en esta laguna se identificaron en el área y en el entorno de la laguna de Saladillo unas 221 especies de plantas vaculares, de las cuales 29 son endémicas. Estos datos revelan que en la laguna del Saladillo existe una buena representación de plantas endémicas de las 68 familias identificadas. Entre los tipos biológicos identificados por sus hábitos de crecimiento hay 60 hierbas. Pero asimismo, la fauna de la laguna de Saladillo, que es un refugio de vida silvestre, su importancia además se debe a que es un grupo más representativo de 3 especies anfibias endémicas, lo cual vamos a señalar. Dentro de esta especie de la laguna de Saladillo, tenemos que en estas especies reptiles, 2 son nativos de la Hispaniola y 10 son endémicas, equivalente al 10% de las 105 especies endémicas conocidas para la República Dominicana. Asimismo, la laguna de Saladillo
como atractivo turístico, está siendo, digamos, que en estos momentos principales problemáticas de la Laguna Saladillo es que muchos campesinos, que muchos ganaderos, que muchos políticos han ido tomando los terrenos y reduciendo el volumen de agua de esta laguna. Nosotros hacemos un llamado a medio ambiente, hacemos un llamado a todas aquellas instituciones que tienen que ver con la protección de la laguna de Saladillo como una laguna también de supervivencia para los habitantes de Carbonera, de Cañongo y otros puntos. Chío, hay que preservar esta laguna. Escúchame, creo que esas informaciones son sumamente valiosas y nos ayudan a entender más lo que es la frontera, tener una visión más, no solamente más ilustrada, sino más cabal. Pero exactamente en cuál es la intervención que ha tenido medio ambiente en todo este conflicto que ya lleva muchos años. O sea, eso no es desde ahora, no es desde ahora. Yo llegué a ir por ahí hace años y estaba ya el problema de ese mal uso de las aguas y todo el problema de ganaderos y gente apropiando. Pero en pocos segundos, porque ya tenemos que pasar, continuar con el programa. Tú no puedes decir exactamente qué se ha hecho para resolver el problema, específicamente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la entidad encargada del país. Mira, debo decirte que el dique de la laguna ha sido destruido varias veces y que poca intervención se ha hecho en esta laguna de Saladillo. Por eso, el movimiento social ecológico, de lo que yo formo parte, formamos la coordinadora de la laguna de Saladillo no está sola, donde hemos hecho una serie de caminatas para llamar la atención de que este bien, como un refugio de aves, como una laguna que mantiene una serie de árboles endémicos, que es un refugio de aves emigrantes que llegan desde la Florida en el mes de diciembre como un espectáculo turístico y que de aquí van a la laguna de Oviedo, que poca intervención se ha hecho, que se debe hacer un levantamiento de los daños que se han hecho, identificarlo, monitorearla todos los meses, porque es una situación crítica de la laguna de Saladillo. Bien, muchas gracias Chío por todas esas informaciones y también esos llamados de atención a problemas que ni siquiera son de la zona fronteriza, son de República Dominicana como tal y afecta a los pueblos tanto de nuestro país, República Dominicana, así como también de la República de Haití. Nos veremos, Dios mediante, el próximo sábado, escuchando tus informaciones, tus consideraciones y propuestas. Bien, vamos entonces a continuar, porque ya dentro de poco tiempo va a entrar el otro colega de José Luis Fernández, para también ilustrarnos de lo que está ocurriendo en la región fronteriza, fundamentalmente del lado dominicano, sin olvidar que esa región fronteriza no solamente comprende la nación dominicana, sino también la haitiana. No sé si ya ha entrado la llamada del colega. Bien, mientras tanto, entonces, seguimos con nuestro programa. Sí, es bueno dentro de las observaciones que hizo Chío, que podamos asimismo nuestra dirección disponer para que vean la zona aérea, ya sea con Google Earth, que vean a Dajabón, el territorio, que se vea la frontera, para ilustrar a nuestros televidentes al respecto y hacer un llamado a medio ambiente sobre estas afectaciones en la laguna de Saladillo y qué están haciendo, como muy bien ha ilustrado nuestro coordinador general y hoy responsable del programa, Luis Humberto Vargas.
Sí, lo que tú dices, Luis Guzmán, es sumamente importante porque a veces se cree que la frontera es una zona exclusivamente de conflictos entre dominicanos y haitianos o en gran medida por haitianos. No, no, nosotros tenemos nuestros propios problemas como tales. Y aquí estamos hablando de agua, aquí estamos hablando de agricultura, aquí estamos hablando del suministro, que es la prioridad número 1, de agua potable para los habitantes. Aquí estamos hablando de que no solamente debe de pensarse agua potable para consumo de las personas, sino también de los mismos animales. También de agua potable para que agua para que pueda ser utilizada en las actividades agrícolas, actividades de producción de alimentos. Eso es clave en una zona donde tenemos un muy serio problema, que es el que tiene que ver con la sequía. No solamente eso, sino consumo humano, producción agrícola, sino también estaríamos señalando que el agua es clave en la producción de energía eléctrica, por el caso de las hidroeléctricas, y tenemos esa gran presa que ya hemos mencionado en otra ocasión, que está del lado haitiano. No sé si ya, bueno, seguimos entonces, y por eso digo que es bueno ese punto de vista. No sé si... Yo quisiera tocar, tener una breve intervención para destacar una información que dio el propio ministro de Educación en el transcurso de esta semana, y es que solamente el 10.85% del personal que brinda las labores de seguridad de las escuelas ejerce dentro de las escuelas. O sea, de casi 13.000 personas, 12.900 personas que están adscritas a las escuelas para darle como seguridad de las escuelas, solamente el 10% asiste al cumplimiento de sus labores. Lo que se ha traducido, lógicamente, en Pero una... tú no puedes repetir la cifra. Entonces, el 10% de la cantidad, ¿cuánto sería? Porque es fácil. 1.300. 1.400. 1.400 de 12.900. 10.85%, exactamente. Bueno, sí, 10.85%. O sea, 1.400. Y se gastan 1.960 millones de pesos al año. Pero ¿qué están haciendo esa gente? ¿Por qué no van a la escuela? Están cobrando o haciendo otras actividades fuera de la escuela. Bueno, fuera de entonces la escuela. Vamos a escuchar a José Luis. Ya lo tenemos. Sí. Sí. Buenos días, José Luis. José Luis, ¿nos escucha? Sí, lo que pasa es que a veces hay tardanza en la entrada. Sí, porque debemos recordarle a los televidentes que esto es un programa en vivo y estamos contando siempre con esa coordinación perfecta de las voces de la frontera que todas las semanas nos asiste. Está bien, vamos entonces. Ya. José No, Luis. pero él es quien tiene que, ya intervenir, hablar. El amigo José. Retomando nuestra conversación tal y como habíamos prometido, vamos a ceder otra vez la palabra a nuestro apreciado invitado, Sandino Olaverría, director ejecutivo del Centro de Planificación y Acción Ecuménica. Sandino, tú nos puedes decir, aunque sea en línea general, cuáles son los propósitos, los principales desafíos, las los principales acciones, tareas, desempeños que ustedes tienen como Centro de Planificación y Acción Ecuménica. Nos diga qué es lo que es el centro. Porque hay personas que conocen a CEPAE, pero hay otras personas que necesitan saber. Bueno, primeramente agradecer a los conductores de este espacio, a Luis Guzmán, a Pedro y a Luis Vargas, por darnos la oportunidad de
estar en este espacio y con ello llegar a muchos televidentes que son su público. El Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAI, es una organización que ya ha cumplido 53 años. 53 años. Sí. O sea que ustedes ya pasaron 50 años. Va a entrar próximamente a la tercera edad. CEPAI tiene como misión acompañar a las organizaciones sociales haciendo para que se empoderen de sus derechos, puedan capacitarse y puedan adquirir un nivel de conciencia que les permita reivindicar sus derechos en sus comunidades o en cualquier espacio de manera colectiva y de manera individual. CEPAI también surgió con la idea de servir de intermediación de distintas organizaciones sociales y en algún momento cumplió ese papel, porque antes eran pocas las organizaciones. Y sirvió de capacitación para que otras organizaciones surgieran del nivel de medio, de estructuras medias, y que puedan replicar esa experiencia de educación popular en los municipios. Para eso tuvo que aliarse con sectores de la iglesia que estaban comprometidos con los pobres y con las ideas de cambio. Para eso fundó centros de capacitación en distintas regiones del país. Y desde ahí se multiplicaba la acción educativa, teniendo como claridad la estrategia de educación popular. CEPAI surge en un contexto muy difícil, porque surge en los 60, en el que las ideas no eran permitidas, su reflexión, en el que estaba prohibida la organización comunal, porque estaba ahí todavía el trujillismo, representado en este caso por la dictadura de Balaguer. Y por eso CEPAI tuvo que hacer esas alianzas con sectores. Aunque surgió CEPAI como vinculado a las iglesias protestantes con un nivel de compromiso con los pobres, ese nivel de alianza le permitió llegar a muchos sectores. No solamente las iglesias protestantes, o sea, las iglesias evangélicas y cristianas, sino también muy estrechamente vinculado a la iglesia católica. Sí, eso llegó lejos, hasta los años, hacia los 80, no me acuerdo un momento, en el que la iglesia rompió, entendió que CEPAI tenía un nivel de ideologización muy fuerte y fue la única organización que ha sido denunciada públicamente en este país como una organización contraria a los principios de ellos, de la iglesia, de la jerarquía, aclaramos. Y fue puesta en los periódicos y así nosotros tuvimos, entonces llegamos a algunos municipios y decían, no, CEPAI aquí en la iglesia no. Eso tuvimos. Nos pasó en Ocoa, nos pasó en La Vega, nos pasó en diferentes momentos. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de CEPAI en este momento del 60 a los 70? Desde su fundación hasta los 80. Hizo un papel estelar en la medida que no había o había muy poca organización rural. Y si la habían, estaba bajo el mando de la iglesia, la base social de la iglesia. Entonces, CEPAI se propone ese acompañamiento y esa concientización a través de la estrategia popular, la educación popular, y logra crear todo centenares de organizaciones a nivel rural y constituirlo y apoyarla, que se constituyeran en bloque, y ahí surgió un importante liderazgo campesino. Y hay que entender que en esa época nuestro país era otro, había un alto nivel de analfabetismo, había poca estructura, una infraestructura educativa bastante limitada. Claro, no, en las escuelas lo que habían eran ranchetas, donde habían. Pero el tema de la represión era que tú no te podías, de que yo voy a hacer aquí una organización donde quiera. Te reprimían, el alcalde te denunciaba. Entonces, ese elemento, en ese momento yo creo que CEPAI hizo un papel muy, muy importante en la organización y concientización campesina. Y concluye con dos movimientos a final de los años 70. El movimiento campesino independiente, que fue una estructura nacional que movilizó a cientos de campesinos en lo que fue la invasión de la tierra, porque en ese momento la consigna era de los campesinos la tierra. No tenían tierra.
estaban arrumbados en la montaña y las grandes tierras las tenían aquí el gobierno, el CEA y los privados y las cúpulas militares. Y CEPAI tuvo incluso que crear una organización complementaria, llamó el Centro del Derecho, porque cientos de campesinos caían presos todos los días en la lucha por la tierra. Y ese grupo de abogados estaba permanentemente en los tribunales luchando por la libertad de ese campesinado. Y más tarde, después de crear el movimiento campesino independiente, también se profundizó en CEPAI lo que tiene que ver con la equidad de género, ese concepto de la equidad, y se pasó a trabajar con las mujeres campesinas. Bien. Y en el 84 surge la Confederación de Mujeres Campesinas, que todavía es una estructura de mujeres a nivel rural que está ahí y está activa, y muy activa. Entonces yo creo que ese papel de CEPAI ahí en esa etapa donde estaban restringidas las libertades públicas y el riesgo que corrieron muchos compañeros y que cayeron presos también, el papel CEPAI se la jugó y dejó un legado en esa parte campesina. En esa misma línea, Sandino, ¿tú no puedes arrojar más luz sobre esa labor que cumplió CEPAI en términos ecuménicos? Es decir, de vinculación, coordinación del trabajo entre las iglesias evangélicas y cristianas y, por supuesto, la iglesia católica como iglesia cristiana. Y además de eso, los jóvenes, una cantidad importante de curas, de monjas, de pastores que vieron con buenos ojos toda esta iniciativa de trabajar directamente con la gente en los barrios y en los campos. Bueno, CEPAI desde su origen CEPAI es producto de esa vinculación ecuménica, que estaba muy activa a nivel de Europa, el Consejo Mundial de Iglesias, y que luego habían representantes de aquí, y participaban jóvenes con ideas revolucionarias de aquí, con ideas de cambio, y es de ahí que surge la idea de crear organismos en América Latina, de esa alianza ecuménica, y deciden, esto lo he oído de los fundadores de CEPAI, porque yo no soy fundador, de que ahí se decide crear un organismo en República Dominicana que fuera la mediación para promover el ecumenismo entre las iglesias. Y CEPAI hace parte de eso, tanto en América Latina, y empieza a abrir ese relacionamiento, esa alianza estratégica con esas iglesias. Y entonces, lo que te decía ahorita de los centros regionales, en Barahona, por ejemplo, un cura que había ahí, o en Baní, otro cura que había bien sensibilizado ya, y que tenía, CEPAI se vincula con el cura y con las iglesias, pero era parte en el fondo de las comunidades eclesiales de base. Recuerden que en ese momento estaba en auge la teoría de la liberación, y ese enfoque de trabajar con los pobres, de trabajar del compromiso de los cristianos con los pobres, se hacía palpable en la realidad en CEPAI. Y entonces había muchos dirigentes comunitarios que estaban ligados a la catequesis, pero sirvió también para organizar la asociación campesina. Pero jóvenes que fueron primero a la iglesia como catequistas para interesarse en el catequismo en la iglesia, surgieron después como líderes comunitarios con una visión distinta. O sea, no solamente comprometida con el rito, sino con acompañar a la gente en la lucha social. Y yo creo que yo soy el producto de eso. Yo no hablaba. Y mi hermano, que era dirigente de un equipo de catequesis, me llevó. Y yo recuerdo que una vez me hizo subir arriba a leer, hacer la primera lectura. Y yo así, temblando. Y yo me quedé, después salió a la universidad, yo me quedé dirigiendo ese grupo. O sea, uno aprendió de ahí, aprendió en una escuela. Y nos enseñaron también a ver ese compromiso cristiano de diferentes formas y estar comprometidos con Pero en la actualidad, Sandino, independiente del ecumenismo y la unidad de los cristianos
aquellos que no responden a esa fe pueden de alguna forma unirse, integrarse, independiente de creencias y sesgos. Bueno, es que en CEPAI tenemos un lema que se llama unidad en la diversidad. Que, bueno, entonces no importa, supera el ecumenismo. No importa que usted sea de la jerarquía, piense como la jerarquía o piense como el cristiano de abajo. No importa que sea del partido X, del de derecha o del de izquierda. Lo importante es que si coincidimos en una comunidad, y ahí el problema es de medio ambiente, y todos somos afectados por el medio ambiente, ahí podemos coincidir todos en impulsar la solución a ese problema o impulsar la concientización a ese problema. En ese aspecto yo creo que ese país tiene mucho éxito, porque donde mucha gente no ha tenido éxito para hacer alianzas estratégicas con una comunidad, nosotros tenemos. Nosotros no importa de qué bando sea. Y por eso mucha gente nos critica. ¿Cómo que ustedes trabajan con ayuntamientos? Bueno, pero el ayuntamiento es el gobierno, es el Estado en el territorio. Correcto. Si tú no vas ahí, ¿quién regula la parada de motoconcho? El ayuntamiento, el gobierno local. Y los usos de suelo. Si tú vas a abordar ese problema, tienes que abordar abordarlo entre el motoconcho y el ayuntamiento, los tres en diálogo. Entonces esa parte a nosotros nos ha dado bastante resultado de esa mirada de unidad en la diversidad, ese lema, porque podemos interactuar con cualquiera y no nos comprometemos con nada, ni ellos se comprometen. Pero ustedes se han ido más a la parte rural, a un municipio pequeño. Yo te diría, esto no lo tome a juego, lo digo en serio. Óyeme, ¿qué falta haría CEPAE en el Distrito Nacional para ver cómo aconsejan y colaboran y contribuyen con el ayuntamiento, la alcaldía, a fines de que se planifiquen y respondan a la población de forma efectiva? No se puede. No, yo pienso contrario a lo que usted plantea, Luis, que es al revés. Tenemos que bajar más. Tenemos que seguir allá porque todo está aquí. Aquí están los especialistas, aquí están los arquitectos, aquí están los pensadores, aquí están los planificadores, aquí están los técnicos. Vamos a llevárnoslo entonces para allá. Aquí están los grandes científicos. Aquí por eso no está funcionando, pero no está funcionando. Aquí no hay déficit. No, aquí, si usted va a instalar una estrategia de trabajo en Elías Piña, usted no encuentra el técnico en Elías Piña, tiene que llevarlo de aquí, porque él no tiene tampoco salario para quedarse allá. Pero mira, allá. yo sería hasta lo contrario. ¿Y para qué no lo vamos a llevar de aquí si aquí no están solucionando nada? Bueno, ¿dónde está la contribución? Desde otro punto de vista. ¿Dónde está la contribución de todos estos técnicos que están en los principales metrópolis y cada vez el caos es mayor? Entonces, óyeme, ¿qué estará pasando? CEPAI debe de venir a estos centros y llevarse de aquí a esos profesionales para que se integren y conozcan las realidades, porque como que hay una contradicción. Es que eso está en el centro del Estado. Si no cambiamos la forma de inversión es como pública, el abogado del diablo. La forma de inversión pública y sobre todo la forma de administración pública. Eso no va para parte, es ahí que tenemos que... Eso es más profundo, pero sigo con CEPAI. Sí, no. Entonces, pero el campesinado, con la realidad que tenemos, ha ido migrando a la ciudad. Sí, y ya en el campo nosotros tenemos pocos grupos campesinos y tenemos un problema mayor. No hay relevo generacional en la agricultura. Y esa falta de relevo generacional va desplazando a los grupos campesinos. Además que emigraron, y están en las ciudades, en los cinturones, en los barrios. Entonces nosotros tenemos que hacer adaptaciones también estratégicas. Y hemos ido migrando en nuestro trabajo a la zona urbana, suburbana, a trabajar con la Junta de Vecinos, que ahí está el campesino que estaba en la loma antes. Pero esa Junta de Vecinos, que está a nivel urbano, o suburbano, en el barrio, tiene un norte. ¿Dónde ya se va a quejar? No viene aquí a la presidencia. Cuando no hay agua. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Y mire que el agua no es una competencia del ayuntamiento. Es una competencia de INAPA. O de la CAS. Pero el ciudadano no distingue. Va al ayuntamiento. ¿Cómo se da, Sandino, la coordinación interinstitucional
a través de la alcaldía con las demás instituciones responsables. Por ejemplo, no va a INAPA, no protesta, pero el ayuntamiento tiene que establecer esa coordinación interinstitucional y promoverla. No, nosotros más bien hacemos ese papel en muchas partes. Cuando nosotros entramos a un territorio, entramos tocando esas puertas. Por ejemplo, nosotros asesoramos planeamiento estratégico municipal. Y un plan estratégico no se trata de un documento que va un sociólogo y lo hace. Se trata de un pacto social en el que se ponen los problemas, las necesidades, y si las instituciones, las sectoriales que están en ese territorio y el gobierno local no se coordinan, el plan se queda ahí como un buen documento, pero no avanza. Pero hay otro elemento: si no hacemos una intervención de doble vía, una incidencia de doble vía, primero incidiendo en el gobierno local, primero capacitándole en algunas cosas, para que se fortalezca como gobierno. Eso hay que hacerlo de doble vía. Hay que ir a la junta vecinal a trabajar con ellos cuáles son sus derechos y cuáles son los instrumentos de planificación o las estrategias por las que ellos pueden reivindicar derechos en el ayuntamiento. Y ahí la normativa 176 de los ayuntamientos es clara. Tiene todo un capítulo de participación social que se ejecuta a través del presupuesto participativo, a través de las asambleas comunales. Hay mecanismos en la normativa. Y entonces nosotros hacemos un papel de doble vía ahí. Trabajamos con la Junta, cómo reivindicar sus derechos, cómo identificar su diagnóstico territorial y cómo canalizarlo al Cabildo Abierto, que lo hacen cada año en el ayuntamiento para hacerle presupuesto, para formularle presupuesto. Y en segundo lugar, estamos trabajando con el ayuntamiento, por ejemplo, asesorándole en cómo hacer un reglamento de participación social. Que primero firmamos un acuerdo con el ayuntamiento, le proponemos un convenio de trabajo, pero el hecho de que le ayudemos a hacer un plan, cuando un ayuntamiento tiene un plan estratégico, un plan de desarrollo, tiene una carta de presentación que la puede presentar a cualquier agencia y puede conseguir recursos si quiere. Si tiene buenos vínculos, si sabe cabildear con el gobierno central, puede con ese plan estratégico canalizar. ¿Ustedes tienen unos acuerdos con San Juan de la Maguana y la alcaldía que...? No, nosotros tenemos acuerdos, hemos tenido acuerdos fundamentalmente en San José de Ocoa, en Baní, en Villa Altagracia. Pero nuestro mayor... ¿Ustedes no tuvieron un acuerdo con Yaguate? No, fuimos a Yaguate, pero no pudimos hacer acuerdo. Mi familia es originaria de ahí. Porque el tejido social era muy, muy débil. Y donde el tejido social es muy débil, también se dificulta o sea, muy dividido, no se ponen de acuerdo. Sí. O no existe. No existe. Entonces, eso es también un obstáculo y la alcaldía hace lo que le da la gana. Y no se hacen recomendaciones para contribuir a un rescate y fortalecimiento y formación. Se pueden hacer, pero es que hay comunidades social. Hay comunidades que son apáticas. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en San José de Ocoa por muchos años, pero San José de Ocoa es una provincia excepcional en términos de la participación social. El padre King jugó un papel. Sí, él jugó un papel ahí. Sustancioso. Pero la participación social en Ocoa es una tradición. Es una tradición. Como es una tradición, es un aspecto importante, es la limpieza. Ustedes han estado más en la zona del sur. Antes de continuar esta parte del padre Quinn, ¿verdad? Yo quisiera, indudablemente una persona con muchos méritos, se dedicó a la labor y pudiera decir que el balance es positivo. Muchos de nuestros amigos que estuvieron al lado de él, que por supuesto ya han venido aquí a la capital, tienen muy buenos recuerdos, pero esa parte que tú acabas de resaltar, no quisiera que se dejara pasar por alto. No se trata del padre Quinn, se trata de un esfuerzo que hicieron a nivel de la comunidad, pues, reconociendo los méritos, vuelvo a repetir, del padre Quinn.
Exacto, gente que lo como estaba tú, yo llamando el padre King, el No, rey no, Queen. sí, pero, y de jóvenes que decidieron impulsar esa labor. O sea que el padre Queen, pues, su personalidad, ¿verdad? Jugó un papel, pero esto fue fruto de un esfuerzo colectivo. Claro. Y tenía tradición, que a veces nada se ve como se personaliza, entonces no sé correctamente justo con esas iniciativas, esos esfuerzos comunitarios. También quiero destacar en esto, de que el padre Queen no es padre Queen, sencillamente pertenecía a pertenece a un difunto, a una congregación que hizo un compromiso en República Dominicana de defender, ¿verdad?, con todas las observaciones que se puedan hacer, las mejores causas de este país. Porque no solamente el padre Queen en San José de Ocoa, eran sin números padres en la línea nordeste del país, en el Cibao. Es decir, que fue toda una camada de sacerdotes y de vinculaciones con monjas que hicieron un esfuerzo y se tradujo en defensa, en línea general, de los derechos de los campesinos. En el caso de la tierra que tú señalaste, esa congregación jugó un papel fundamental en la defensa de los derechos de los campesinos de que tuvieran su propia tierra. Todavía no se ha hecho la historia en el país, la propia historia de la Iglesia Católica, de sus vinculaciones con su grupo, como también de las iglesias evangélicas y cristianas. Entonces, creo que lo puedo adelantar antes de la pausa. Todas estas consideraciones que tú nos estás haciendo y todas estas puntualizaciones, todo este trabajo que es un prisma, ¿verdad?, un vértice a través de ese país, es parte de la historia dominicana que todavía no se ha hecho, y es lamentable que el Archivo General de la Nación se esté ocupando muchas veces de labores que son importantes pero no son prioritarias, y nunca hay presupuestos ni recursos para levantar esta historia de abajo, esta historia de las comunidades, esta historia de las comunidades campesinas, esta historia de las municipalidades pobres. Es lamentable, y eso hay que decirlo. No hay prioridad, a pesar de contar con un mínimo presupuesto. Ni siquiera recuperamos archivos de esos esfuerzos. Y cuando digo el Archivo General de la Nación, porque es una institución que tiene que ver, lo mismo podemos decir del Ministerio de Cultura, aunque no tiene tanto tiempo de fundado. Es muy poco lo que se ha hecho, porque a veces se ve cultura exclusivamente en arte, pero es cultura, es lo más general. Y esto es cultura, lo que estamos hablando. Esto son esfuerzos de mejorar el nivel y calidad de vida de la población en términos materiales, en términos espirituales y también en términos culturales. Porque estos grupos no solamente se dedicaron a la defensa de los derechos de los campesinos y las campesinas, sino también de las comunidades como tales. Y a veces la comunidad se sobreponía el objetivo a un derecho de carácter asociativo. Porque, por ejemplo, si una comunidad no tenía un camino, no hablemos de carretera, un camino, eso afectaba al agricultor, afectaba al estudiante, afectaba al comerciante, afectaba el traslado, desplazamiento de esa familia. Vamos entonces a hacer un receso antes de continuar con este importante diálogo que yo espero que quede como documento y sirva de referencia a una reorientación de la historia dominicana. Porque aquí se ve la historia dominicana en términos de personajes. Fulanito de tal, inclusive hasta la política. Porque nadie nunca hace análisis de cuáles son, nunca, generalmente de quiénes son los grupos que están atrás de estas agrupaciones políticas y concretamente partidarias. Retomamos este importante diálogo que ha tenido una avanzada en esta primera etapa en la frontera y otra vez pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que se han presentado sobre esa constante participación de voceros de la región fronteriza dominico-haitiana. Entonces dejamos que el compañero entre, el compañero José Fernández, de Ciefredo. Bueno,
Buenos días al equipo que conduce y produce su espacio Geoeconomía a través de este canal Su Mundo TV. Desde la frontera norte de Dajabón, José Luis Fernández. Hoy le traemos un interesante tema donde lo hemos titulado Otra vez fallaron. Los Nostradamus antifrontera que tenemos en la República Dominicana han fallado en sus pronósticos y temores de nuevo. Ya nos tenían harto, sobre todo a los habitantes de las 7 provincias fronterizas y de manera especial a Dajabón, la famosa llegada de las archifamosas bandas que es conocido por toda la opinión pública nacional e internacional, que más que grupos de forajidos son empleados y armados por determinados sectores del esquebrajado Estado y gobierno de esa nación vecina. Esto lo hemos ido comprobando en la medida que el mismo organismo del Estado haitiano han efectuado acciones en contra de ellos y han aparecido luego la colisión con estos sectores y personas de esa hermana nación. Igualmente nos anunciaban estos Nostradamus antifrontera sobre el cólera que debía cubrir las 7 provincias y de manera otra vez particular Dajabón, visto que apareció un conato en algunas ciudades propias del estado de hacinamiento, de pobreza, de carencia de múltiples materiales para producir una adecuada higiene en el cuerpo humano que se dan en esa nación. Sin embargo, se quisieron tirárselo a la frontera, donde debíamos estar alerta, porque ese fenómeno no iba a inundar todo. Sin embargo, tenemos que las cifras son muy bajas, bajísimas, casi inexistentes en términos de la afectación que pudo haber producido este fenómeno en la frontera. Otro elemento que se agrega a estos Nostradamus fue la crisis que se produjo hace una semana y algo en el Parque Industrial Villa Codevi o Codevi. Aquí se presentaron algunos conflictos interobreros inicialmente y luego empresarial a través del sindicato que agrupa a estos trabajadores. Sin embargo, todo apunta a que esté solucionado en tanto ya la producción comenzó a desarrollarse hace 2 o 3 días en este importante parque. Como vemos, este manejo inadecuado de la información, este sensacionalismo, esta manera no creíble de dar informaciones, lo que busca es causar determinados conflictos y desavenencias entre 2 naciones que más que estar en conflicto, lo que debían estar es buscando alternativas de mejorar las condiciones para una convivencia realmente humana entre 2 naciones que nunca se van a poder separar, son siameses, nunca se separarán. Por lo tanto, nuestra recomendación, nuestra propuesta es que las informaciones que se den en torno a cualquier problemática que ocurra de aquel lado o de este lado, tienen que ser emitidas por los organismos correspondientes y llamados por la legalidad, por las leyes dominicanas a producirla. No aquellas personas que se han investido de araquiri, de una especie de embrujamiento de Nostradamus, señalando y destacando hechos que al fin y al cabo nunca se producen en la República Dominicana. Ese es el tema de esta semana. Le doy las gracias a todos ustedes y pasen buenos días. Muchas gracias y nada, nos encontramos Dios mediante el próximo sábado. Si tiene alguna pregunta por ahí. No, está bien, porque ya estamos en la segunda tanda y las preguntas y comentarios pues las seguiremos abordando en sucesivos sábados, porque todos estos temas relacionados con la frontera dominico-haitiana, así como también la frontera haitiano-dominicana, son temas de permanente atención, porque de una manera u otra hay que darle un permanente seguimiento
para lograr las debidas soluciones armoniosas, como tú muy bien nos propones, que debe de animarnos tanto a dominicanos como a haitianos. Continuamos. Muchas gracias a ustedes entonces. Gracias, José Luis. Tú ibas, porque dentro de poco tiempo ya entra con el compañero Kepis. Bueno, lo que estuvimos diciendo en principio fue la gravedad de la misma denuncia que hizo el ministro, o sea que apenas 1.400 de los 12.900 prestaban servicio de la parte de seguridad, prestaban servicio en las escuelas. Esto hace que las escuelas se hayan convertido en cierta medida en lugares donde se han dado hechos muy violentos en los últimos tiempos, con el agravante incluso de que al poseer los muchachos un celular y estar captando estas imágenes, las imágenes se difunden y multiplican el asunto. Yo creo que lo que tú nos informas es sumamente importante, pero yo creo que hay una información, sin restarle la debida importancia a lo que tú nos acabas de poner, es la reciente iniciativa de concertación entre el gobierno central, impulsada por el presidente de la República y por supuesto nuestro ministro de Educación, conjuntamente con la directiva de ADP, de establecer un puente de diálogo para ver si se hace un mínimo pacto o acuerdo que garantice que lo que está establecido como propuesta del pacto educativo, esos objetivos, esos nobles propósitos, sean cumplidos. Y especialmente dos temas, entre otros, porque son muchos importantes, que hay que darle una solución inmediata. No puede ser que los niños estén perdiendo clase. O sea, de que en vez de estar en las aulas, tú te encuentras a los niños ambulando por la ciudad y los barrios, en una situación que no nos parece adecuada. Y la otra es que es clave, fundamental, la formación docente. No podemos estar hablando de calidad si no discutimos, si no hablamos, si no buscamos una solución efectiva y práctica a esas calificaciones que debe tener el maestro dominicano. Y ahí creo que no se ha abordado completamente de manera correcta, porque habría que tomar en consideración la facultad de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que se encarga de formar la mayor parte de los maestros. Pero ahí es donde entra el conflicto, porque fíjate en un asunto, con la publicación de los resultados. Pero yo lo que quería era rescatar esa iniciativa, ¿verdad? Porque es un momento clave. Si no aprovechamos esta coyuntura, podemos dejar pasar y volver siempre a estar hablando de lo mismo, muchas reuniones, muchos encuentros, muchas asambleas, pero ya valoremos positivamente esta iniciativa, que no es una solución, sino un escenario para búsqueda de solución. Porque eso es lo que tenemos, no, que nuestro interés no es estar siempre tratando problemas, sino ver cómo se va desenredando toda esta madeja y augurar los mejores propósitos, augurar las mejores iniciativas que se tomen en cuenta. No sé si tú me comprendes. Sí, hasta esa es una cuestión de la violencia. No, pero yo te comprendo. Lo que pasa es que después de más de 10 años de entrada en vigencia del bendito 4%, no hemos visto los resultados. No hemos visto los resultados y una buena parte de la población ya comienza, o de otros sectores comienzan a inquietarse con relación a que si es el punto sobre la valoración de este 4% a ese sector. O sea, tiene que crearse una gran, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que crearse un... no sé si nuestro querido y apreciado amigo y hermano Sandino nos puede decir cuál ha sido su experiencia en esas zonas rurales con este tema de la educación, porque una cosa es educación en ciudad, una gran ciudad, o en pequeños pueblos, o en los campos. Bueno, a mí me parece que es un problema grande que tenemos con el tema de la educación, de la indisciplina, en el que inciden distintos factores.
que tienen que ver con deficiencias del ministerio, que tienen que ver con deficiencia de los docentes en términos de capacidades y que tienen que ver mucho con la irresponsabilidad paternal frente a la crianza de los hijos y a la vigilancia de los estudios de los hijos y en la defensa, la apatía a la defensa de la educación de sus hijos. Incluso tenemos a nuestro colega José Luis Kepis, que nos trata siempre temas relacionados con Estados Unidos y México. Estados Unidos de México también. Ya, sí. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo te sientes? Bien. Bueno, entramos de inmediato. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes en este país. El Senado Estatal del Estado de Nueva York pasó una nueva ley, la denominada Ley de la Pizarra Limpia, que en inglés quiere decir Clean Slate Act, a principios de este mes de junio, en donde se establece el cierre automático de los récords criminales de condena por ciertos crímenes, luego de un periodo determinado, una vez la persona haya cumplido su sentencia y reúna los requerimientos necesarios. Con la nueva ley, se espera que disminuya la discriminación en contra de los exconvictos residentes en el estado de Nueva York que en un pasado hayan cometido crímenes, proveyendo la oportunidad así a las personas de reingresar de nuevo al mercado laboral, optar por viviendas públicas, de acuerdo al vocero del Senado. Se espera que con esta ley el Estado pueda beneficiarse de un aumento de las personas que en lo adelante podrán unirse al mercado laboral, incrementando así sus ingresos y los ingresos del Estado como resultado del aumento de sus entradas. La nueva ley también facilitará a los organismos encargados de procesar los delincuentes acceso más rápido a sus récords en ciertos casos. El líder de la mayoría del Senado, Stuart Coffin, manifestó que dicha ley ha de proveer una genuina oportunidad a aquellos individuos que han pagado completamente su deuda con la sociedad, permitiéndole a estos empezar de nuevo con sus vidas, convirtiéndose en contribuyentes positivos para sus comunidades. Dicha medida representa una muy buena noticia para los miles de latinos y compatriotas que una vez guardaron prisión y a los que también han sido puestos en libertad bajo palabra, a quienes se les dificulta encontrar trabajo en la economía formal por el lastre que representa un récord delictivo en su historial. Ahora bien, para los requisitos son que para los llamados misdemeanors, que son delitos menores, el exconvicto tendrá que esperar 3 años luego de haber sido encarcelado o desde el tiempo que se le impuso la sentencia y, claro, sin haber cometido ningún crimen durante estos 3 años. Para los condenados por las llamadas felonies, que son los delitos graves, la persona tendrá que esperar unos 8 años luego de haber sido puesto en libertad y mantener una vida íntegra sin haber cometido ningún tipo de crimen o delito nuevamente. En ambos casos, la persona, como dije, no debe tener ningún cargo pendiente ni estar bajo parol o probatoria. En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció recientemente que su país envía armas de fuego peligrosas hacia el territorio mexicano,
incluidos rifles de asalto, y admitió que su par de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha solicitado detener esta crisis al abordar las distintas problemáticas que hay en la frontera entre ambos países. Y cito, por cierto, ¿saben que me dicen cuando hablo del fentanilo, de la frontera y todo eso? Hablo con el presidente de México y él me dice, ¿podrían dejar de enviarnos armas? Cierre de cita, relató el mandatario Biden al participar en la cumbre de comunidades más seguras realizada en Hartford, Connecticut. Biden asumió, y cito de nuevo, estamos enviando armas peligrosas, particularmente armas de asalto a México. Nos piden, por favor, deténganlo, conténganlo en la frontera. Pero por Dios, ¿es en qué nos estamos convirtiendo si no lo hacemos? Cierre la cita. El flujo de armas a México desde Estados Unidos ha sido un problema importante entre los dos países durante años, ya que se descubrió que son utilizadas en la violencia de los carteles y otros delitos. A esta situación se ha sumado el trasiego de fentanilo que ingresa hacia territorio estadounidense. Para que el oyente tenga un contexto, solo en el pasado año fiscal se incautaron 6.350 kilos de la droga en la frontera sur estadounidense y más de 4.000 kilos este año fiscal hasta la fecha. Además, se han registrado más de 70.000 muertes por el fentanilo en el 2021, según el Instituto Nacional de Salud, citado por la cadena Fox News. Y por último, en otra noticia, este pasado jueves, la republicana Lauren Boebert y sus aliados forzaron una resolución de destitución al presidente Joe Biden, a quienes acusan de crímenes mayores y otros delitos penados por la ley, por lo que a juicio de los demandantes republicanos, ellos representan el mal manejo de la política migratoria. A pesar de que la medida fue votada siguiendo la línea partidista de 219 a favor y 208 en contra, la misma pasará ahora a ser tratada por los diversos comités que no tienen obligación de actuar en tal resolución para ser considerada. La medida ha sido vista como una distracción por parte inclusive de otros congresistas republicanos, pero también puede revertirse en contra de los mismos republicanos, ya que esta puede hacer que la base demócrata cierre fila a favor de Biden en estos momentos. De los republicanos no proveer evidencia concreta de la seriedad de los cargos, el esfuerzo puede revertirse en contra del Partido Republicano, incluyendo los votantes independientes que pudieran interpretar la medida como una cortina de humo encaminada a distraer la atención de los temas más espinosos y engorrosos del actual término, como son la migración, la deuda estudiantil y el déficit fiscal. El voto de este pasado jueves por la destitución del presidente Biden ocurre un día después de que la congresista Ana Paulina Luna utilizara el mismo procedimiento en el Congreso para censurar al representante demócrata Adam Schiff por haber conducido las investigaciones en contra del presidente Trump mientras este era aún presidente y sus vínculos con Rusia. De igual manera, la movida deja en una postura bastante incómoda al vocero de la bancada republicana en el Senado, Kevin McCarthy, quien luce no poder controlar sus mismos compañeros de bancada en estos momentos. Hasta aquí el informe correspondiente a este 24 de junio del 2023. Si no hay algún comentario o pregunta. Antes de que nos retire, no sé si algunos ustedes quieran hacer algún comentario. Bueno, tú tenías alguna pregunta para contestar brevemente. Tal vez tú no tengas, pero sería interesante saber cuántos dominicanos estarían en la situación para obtener lo que describiste como la pizarra limpia. O sea, cuántos dominicanos caen
dentro de esa categoría, porque año tras año sigue creciendo el número de personas que de una forma u otra son deportadas a nuestro país, pero también nos interesaría saber de qué cantidad de personas estamos hablando en nuestro país. No sé, para que conteste en muy breve tiempo, si Sandino... Que lo debo, puesto que estoy investigando, eso mismo lo estoy investigando. Yo sé que en estos momentos, según los últimos informes que obtuve, de 1.500 a 2.000 dominicanos guardan prisión en estos momentos. Lamentablemente, en cuanto a la subdivisión, cuánto cadena perpetua o 20 o 25 años, nadie ha hecho un estudio a ese respecto. Pero estoy trabajando sobre ello. Y Luis, próximamente si quiere. esperemos responder esa pregunta. Yo quisiera, José Luis, que tú retomaras la información, el dato que nos diste de más de 70.000 60.000. a 60.000 muertos el año pasado por el fentanilo, y qué acciones se están tomando para reducir esas afectaciones y muertes. Definitivamente las muertes están ahí, eso ha sido ampliamente documentado, y lamentablemente en ambas bancadas se han dado pasos muy tenues en cuanto al tratamiento y la búsqueda de una solución a este problema. Estamos como quien dice repitiendo lo mismo que sucedió en los 80 durante la era Reagan con el SIDA o el AIDS. La respuesta gubernamental, la respuesta estatal fue bastante despacio o invisible en muchos casos, o no respuesta. Se tienen datos. Lamentablemente la salud mental no se ve como es ahora que la sociedad está adquiriendo conciencia sobre la gravedad de la salud mental a lo largo y ancho de la nación. José Luis, ¿se tienen datos de esas muertes, de cuántos latinos, cuántos anglosajones, etcétera, han fallecido, y de a qué grupos responden mayoritariamente en las edades? Tendría que subdividirla por la gran mayoría, y esto es lo que ha levantado el interés por parte de los políticos. Es el hecho de que la gran mayoría de las muertes provienen de personas anglos sin un nivel educativo, es decir, sin el llamado bachelor degree. Muchas gracias, José Luis, por tu importante participación semanal, con esos informes que son bien precisos, nos arroja luz sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y particularmente los migrantes y más todavía concretamente los dominicanos. Nos veremos entonces el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias y hasta luego a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro programa. Hay algunos sucesos que están ocurriendo a nivel internacional que de una u otra manera es lamentable la prensa dominicana no se hace eco. Por ejemplo, tenemos las elecciones en el día de hoy en Guatemala, donde el tema de la corrupción es un tema central, es un tema fundamental, es un tema que ha dividido al país, donde hay diferentes propuestas. El actual presidente no tiene posibilidad de reelegirse, pero trató, como es muy común en estos patios de América Latina. Debo decir, patio es una palabra que se ha utilizado mucho a nivel de América Latina, porque el patio es la parte de la casa. Y el traspatio. Sí, pero patios son estos lugares descritos de una manera un tanto popular. Así como también no puedo dejar de señalar el debate económico que hay en Estados Unidos sobre la inflación. Aquí se vive hablando y hablando y hablando. Ya yo estoy hasta cansado de escuchar que la meta de inflación
de 4 más menos 1%. En primer lugar, hay que decir que no se ha determinado ni siquiera en Estados Unidos, con todos esos institutos de investigación, por qué Estados Unidos tiene que tener 2 más o menos 1%. O sea que el rango sería entre 1 y 3%. En Estados Unidos. Aquí, como seguimos siempre siendo papagayo, viene Estados Unidos, toma la decisión y aquí se establece 4, es decir, 1, 5, más 1, 5, menos 1, 3. O sea que nuestro rango de inflación es entre 3 y 5%. Por hasta ahora es bueno que se sepa, no hay ningún estudio, no hay ninguna investigación, no hay ninguna fundamentación por qué tenemos que tener sometiendo nuestra política monetaria a un rango de inflación. Eso no se sabe en el país. Y ellos, sencillamente, como lo que hacen es copiar, no tienen ninguna creatividad en el Banco Central, dicen que debe de ser entre 3 y 5, mientras que en Estados Unidos es entre 1 y 3, que no se cumple. Ni se cumple allá, ni se cumple aquí. Pero no solamente eso, sino que hay que indicar que por qué nosotros entonces tenemos que tener 2 veces más el rango de Estados Unidos, porque si tiene que 2% de inflación, más 1, 3, menos 1, 1%, y aquí tenemos 4 es 2 veces 2. Pero ¿por qué aquí se determinó 2 veces más la inflación? ¿Por qué el gobernador tiene que estar insistiendo en meta de inflación? ¿Por qué el Fondo Monetario, que no tiene los estudios? Oigan bien, el Fondo Monetario no tiene ningún estudio que valide esa propuesta, esa mecánica, esa métrica a nivel internacional. Entonces, lo digo porque hay cosas como que se van acostumbrando y el técnico que vino a este informe reciente que rindió el Fondo Monetario insistió que hay que cumplir con la meta de inflación. ¿Pero y por qué? Y vuelve otra vez el informe, que eso podemos posteriormente tratarlo. Hay diferencia entre el informe técnico, que el informe de los técnicos específicamente que estuvo armando, y el informe del directorio. Porque el informe del técnico, como yo había señalado, habla de endeudamiento, que hay que prestarle atención, mientras que el directorio del Fondo Monetario no hizo alusión a eso, lo cual crea un problema. ¿Por qué? Porque estamos delante de 2 informes que no están debidamente compaginados, a pesar de que este informe fue rendido por el Fondo Monetario Internacional. No fue rendido, mejor, escúcheme, por el Banco Central, y lo puso entrecomillados, lo cual, no sé, ¿verdad? Me imagino que eso le prestará atención al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, aquí no hay regla, aquí no hay norma, aquí cualquiera establece la norma que le da su bendita santa gana. Por eso vemos estas deficiencias y estos deslices. Y lo interesante es que, a pesar de todo eso, ¿cuál es el mecanismo de ajuste para que el salario, los ingresos, no pierdan precisamente poder? El ciudadano no pierda su poder adquisitivo. Bueno, cada vez más el poder adquisitivo se va al suelo. Los salarios no compensan realmente el nivel, vamos a decir, que le garantice una vida digna a las familias y a las personas. Realmente los salarios están muy, muy por debajo. Se habla de 25, 26 mil y deberíamos de estar ya por más de 42,000 pesos como salario mínimo. Vamos a hacer darnos un breve recreíto de no más de 1 minuto para tomar un poco de aire, y también a ustedes, nuestros apreciados televidentes, puedan tomar una breve pausa también, antes de continuar con el plato fuerte, que es esta conversación, es el compromiso que tenemos con nuestro destacado participante, Sandino Olavarría, director del Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE, una de las instituciones de más larga trayectoria del trabajo a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel campesino, a nivel rural. Bueno, esa parte que les conté es como una primera etapa de CEPAE en el contexto político de ese momento. A partir de los años 85, ya aquí entró en lleno la etapa de la privatización.
Se ha desbaratado ese movimiento campesino prácticamente, fundamentalmente los efectos del mercado y el abandono de las políticas de Estado hacia el campo. Eso nos llevó a nosotros a hacer grandes reflexiones a nivel interno y lidiar un poco, como vamos a estar trabajando también un poco en la ciudad, en los sectores marginales, a reflexionar sobre los servicios, la calidad de los servicios. Y CEPAI entonces se inclina por trabajar el tema de la salud, la prevención y la educación en salud comunitaria. En ese aspecto abordamos en la zona rural muchos temas de salud, haciendo alianza con las clínicas rurales, con el doctor que llegaba ahí por 2 meses, un prasante. Nos aliábamos con él y él iba los sábados o los viernes, sacaba un día de la clínica y daba charla con nosotros en la comunidad sobre la prevención de enfermedades. Nosotros trabajando el tema del tratamiento de los desechos sólidos, que tiene que ver con salud en alguna parte, y el tema del medio ambiente. Nosotros tuvimos una experiencia en prevención en salud y educación en salud en Villas Colinas, un sector, un barrio de Mano Guayabo, que ganó un premio que estaba gestionado por el INTE, el Instituto Interamericano de Desarrollo, el BI. Y ese premio nos lo dieron. Después tuvimos premios también, reconocimiento de la Secretaría de Educación, todavía la Secretaría, por la labor de alfabetización realizada por CEPAI. Labor que terminamos cuando inició en lleno el Plan Quisqueya Verde. De manera que ahí hay también unos aportes en la alfabetización de... Bueno, y a partir de 1996-98, nosotros reflexionamos el tema de la municipalidad y de los gobiernos locales a partir del tema de empoderamiento y de la construcción, del concepto de construcción de poder local. Y ahí es que nosotros empezamos a lidiar con los ayuntamientos. El primer acuerdo que hicimos con un ayuntamiento fue entre un ayuntamiento y una junta campesina, para que el ayuntamiento llegara a la zona rural, porque los ayuntamientos solo se limitan a lo urbano. Sin embargo, hay toda una población en la zona rural que no consta para el municipio, solo cuenta para los votos. Y ahí entonces el ayuntamiento fue a algunas comunidades, logró hacer algunos localcitos, apoyar a juntas campesinas. Eso fue en Ocoa. Eso fue en Ocoa. La primera experiencia de ese tipo. Sí, pero antes, o sea, tú acabas de decir algo que es una reorientación de la práctica política en República Dominicana. O sea, el municipio, la municipalidad realmente tiene como marco de referencia el poblado, ¿verdad? Esa pequeña ciudad, exacto, el municipio. Pero estamos hablando de que es un gobierno municipal de todo el municipio que comprende áreas urbanas y áreas rurales. Comprende gente que vive en un poblado urbano como también en campo, que son campesinos, independientemente de un proceso de que muchos campesinos han abandonado su propia parcela, conuco, y han ido a vivir en ese pequeño pobladito. Pero como quiera, esa gestión todavía no se entiende en República Dominicana, sino que está muy concentrada, muy focalizada. O sea que lo que tú acabas de decir permite que una reorientación, una recomprensión del tema de la política, de la gestión gubernamental, que no solamente es central, el gobierno central, y que muchas veces el gobierno central no solamente sustituye el gobierno municipal, sino todo el gobierno del municipio, en términos reales, que son habitantes rurales y habitantes urbanos. En esa misma línea, nosotros cuando surgían, a veces surgieron después. Lo que no podíamos hacer en el municipio, bueno, el distrito municipal tiene más limitaciones en todos los sentidos. Bueno, nosotros programábamos ahí una agenda. En vez de hacer un plan estratégico, hacíamos una agenda. Ahora, ¿cuál es la metodología de CEPAI? No es una agenda entre el ayuntamiento y CEPAI. Nosotros somos asesores de esa colectividad. Eso tiene que dar entre las 3 partes. Nosotros hacemos el papel de asesores. Y para eso tenemos que hacer muchos tallercitos, muchas jornaditas de capacitación, de sensibilización. Y no es fácil.
trabajar en la municipalidad. Ahora, yo tengo Porque una tú pregunta tienes, ahí. escúchame, como tú tienes la administración pública azartada por los partidos, Eso es correcto. todos los esa funcionarios palabra. de ayuntamiento obedecen a líneas distintas. Y si Tú no tienes es, ahí y si un no- caos. Y si no es del partido. Entonces, ese es un elemento que muchas veces no nos da resultado. Pero el otro elemento es ese mismo enfoque clientelar del Estado y de los partidos. Cada 4 años te cambia la planilla de la administración pública. Pero Y un proceso de capacitación que tú hiciste durante 2 años para que un técnico del municipio aprendiera a formular presupuesto participativo con la participación de las juntas vecinales, de los líderes comunitarios, te sacan esa planilla, tú perdiste 2 años de trabajo. Y ese es un problema que tenemos, que mucha gente nos critica porque nosotros trabajamos con ayuntamientos. Bueno, sí, pero es que Pero ese es el Estado ahí. Escúchame, Sandino. Tú acabas otra vez de señalar un punto sumamente importante, muy importante. No se puede, tú me excusas, ¿verdad?, que te haya interrumpido, pero es que hay que resaltarlo. Y creo que es de importancia para la teleaudiencia y la opinión pública en República Dominicana. Es que todavía los que están dirigiendo los ayuntamientos no entienden cuáles son las verdaderas funciones. Eso es lo primero. Y no solamente ellos, sino los partidos políticos, que son los que llevan a esos candidatos y eso y algunos de ellos salen victoriosos. O sea, esa visión de la municipalidad en términos de comunidad, donde hay instituciones, entidades llamadas no gubernamentales, como también pueden ser fundaciones, que pueden contribuir a que haya un mejor desempeño, no tanto del ayuntamiento, sino para poder resolver los problemas comunitarios, los desafíos comunitarios. No se acaba de entender y se ve como una competencia y se excluye. Pero ese proceso de exclusión lleva decenios en la historia de República Dominicana, pero eso hay que cambiar. Y tenemos un periodo electoral donde este tema tiene que ser debatido otra vez. O sea, hay que reentender de nuevo, y valga la redundancia, de que esa naturaleza, esas funciones, esas misiones deben de ser revisadas, reevaluadas, y no tanto de que si fulano de tal, que es candidato, que si fulano de tal tiene la mejor foto, que si fulano de tal se le entregan los recursos. Los recursos no, es que los recursos son de la comunidad y deben de administrarse y deben de incorporarse no solamente los comunitarios, sino estas instituciones que trabajan, y debe de ser promovida. Y el presupuesto municipal debe de incorporar, evitando los conflictos y los intereses partidarios, intereses clientelares, todas estas instituciones que lo que hacen es ayudar, contribuir, coadyuvar a las mejores causas. Bueno, para ir concluyendo con lo que hacemos en la municipalidad, entonces nosotros hemos hecho la asesoría de varios planes estratégicos en el municipio de Cambita, en San José de Ocoa, en Villa Altagracia. Este país está lleno de planes, lo difícil es que se ejecuten. Da continuidad. Ese es un elemento que está en debate permanente. Hemos acompañado, por ejemplo, ese ayuntamiento con el reglamento de participación social, pero hemos acompañado últimamente en lo que tiene que ver con la constitución de los consejos municipales de desarrollo. Están en la ley municipal, pero están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 3 años después de lanzada la estrategia debieron constituirse los consejos de desarrollo provinciales. Eso nunca se hizo. Pero ni siquiera tenemos en la consulta. Cada 5 años, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que debe hacerse una consulta nacional. Eso fue en el 12, debió haberse hecho en el 17. La segunda consulta debió haberse hecho en el 22. Esto le tocaba a este gobierno. Oye bien, y no la ha convocado. ¿Tú sabes lo que se hace? Se contrata a una persona para que rinda un informe, que está muy bien, ¿verdad? Porque es una labor que puede ayudar a mejor entender. O sea, que ya se ha cometido 2 fallas. Eso lo establece el reglamento, pero la cosa no se detiene ahí. Toda administración, antes de salir, por ejemplo, ya debe de estar trabajando el actual gobierno
de hacer una evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿La hizo la anterior administración gubernamental? No. ¿La está haciendo este gobierno? No. No sé, ¿verdad? Porque ya no se habla de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea que van cuatro, vuelvo a repetir, 4 iniciativas que debieron de haberse ejecutado. Además, esa Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que estar vinculada al presupuesto anual. O sea que ya no es para el 30, el 2030, hay que pasarla al 2040. No, digo yo. Aquí se sigue. Y eso ¿y quién que está a cargo de eso? Se va. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y además de eso, hay otros objetivos como son los objetivos de desarrollo de sostenible. Que todo eso está manga por hombro. Entonces, ¿dónde está la planificación de este país? ¿Dónde están esos esfuerzos, verdad, que tú muy bien apuntas, que tienen que ver con la institucionalidad, la organización, la organicidad de todos estos planes de desarrollo, como también los planes sectoriales? Porque aquí tenemos los planes decenales que debieron de haberse incluido las comunidades. O sea que prácticamente no hemos avanzado nada. Bueno, y es lo que tú dices, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se dice. Entonces, si uno recupera estos compromisos, que no lo hice yo, estos son compromisos gubernamentales, estos son compromisos de Estado, estos son compromisos de organizaciones internacionales que tampoco hacen lo posible para cumplir con las obligaciones que han contraído con el país. Aquí lo que tienen una retaíla de técnicos y expertos internacionales que vienen y van y vienen y van y vienen y van. ¿Dónde está la evaluación? Bueno, ¿dónde está el seguimiento? En ese aspecto nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por sensibilizar en los gobiernos locales para que se incorpore el enfoque de género en la política pública municipal. Incluso la ley municipal contempla una unidad de género al interior del ayuntamiento. La mayoría no la tiene constituida. Nosotros hemos logrado en algunos ayuntamientos eso. ¿Y qué dicen Y nos coordinamos, bueno, nosotros nos coordinamos generalmente en el tejido social, nos coordinamos con la oficina municipal del Ministerio de la Mujer. El enfoque que tú planteas, no sé, no quiero meterme en ese fondo. Nosotros trabajamos a nivel organizativo de abajo. Pero no tenemos contradicciones con que eso se incorpore y respetamos la diversidad, el tipo de cosas. El otro elemento, nosotros ahora formamos parte, que se complementa con esto de la municipalidad. En la gestión de Seara Hatton, en el Ministerio de Planificación, convocó a varias ONG que trabajan en el tema municipalidad y constituimos un acuerdo. Ellos tienen muy buenos técnicos, pero no tienen la cobertura de técnicos que necesitan para llegar a 150 ayuntamientos y 300 y 200 y pico. 158. Exacto, y 200 y pico de y 255 distritos. Entonces, está ese acuerdo en estos momentos. Sí, se está ejecutando. Nosotros, ahí el espacio de ese acuerdo es, ellos constituyeron la Mesa Nacional de Planificación Local. Entonces, ahí se está impulsando la estructura que tiene que ver con esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que son los consejos de desarrollo. Se está impulsando la planificación, porque están obligando a los ayuntamientos a diseñar los planes de desarrollo municipal. Y ahora están impulsando, ellos han sido bien impulsores también de la de la reciente ley de ordenamiento territorial, que tiene un gran componente en el municipio, la ejecución, la implementación. Pero ya que tú haces señalamiento con la ley de ordenamiento territorial, es bueno apuntar que la misma también debe ser ya hasta revisada, porque asume posiciones y responsabilidades directas de los ayuntamientos y de las oficinas de planeamiento urbano. En vez de dar lineamientos generales, quiere bajar la línea como ser un gobierno y bajarle la línea a cada uno de los ayuntamientos. Esto es interesante porque esto se va a debatir más adelante y hay ciertas contradicciones de las cuales la misma economía, planificación y desarrollo en el ministerio están conscientes de eso.
Pero eso es un tema Sí, que eso viene un puede debate abordar. ahí, porque hay otra visión de que se cree que la ley empoderó más a los ayuntamientos en lo que tiene que ver con la decisión de uso de suelo. Entonces ese debate viene ahí. Pero aún mala o buena, completa e incompleta, tenemos una nueva normativa que tiene muchos años demandándose. Y era justo de que saliera. No, es correcto. Y ahí hay muchos elementos por donde aportar y por donde aprovechar el fortalecimiento del tejido social para participar en la Sí, no, implementación. era hora que se implementara. Estamos hablando de más de 25, 30 años que se ha estado en eso. No, yo me refiero a la nueva, tiene apenas 2 meses. Sí, no, esa ya su aprobación. Ok. El otro elemento. Estamos en la parte final, sería bueno que... Quería para que no concluir nos queda, diciendo, o sí, sea, la conclusión, diciendo que hay otra igual, parte. que tú recuperara esas ideas básicas como también propuestas que tiene ese Hay una parte que no he podido decir, es que CEPAI también interviene en el tema de la educación, trabajando con escuelas de nivel medio y primario. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es una estrategia de recrear el concepto de democracia y el concepto de liderazgo democrático con niños y niñas. Lo que hacemos es como un reforzamiento de la labor del docente en la construcción de valores, a partir de los mecanismos de participación social que contempla el sistema educativo, que son el consejo de curso y el consejo estudiantil, que antes eran casi nombrados por el dedo del maestro, pero nosotros introdujimos ahí en las escuelas que trabajamos, son como 10 o 14, de 10 a 14, un elemento que era que ese consejo estudiantil no se eligiera por el dedo del docente, sino por una elección popular a nivel de todos los estudiantes. Sí, y entonces nosotros buscamos coordinamos al iniciar el año con los docentes, con el comité de gestión, buscamos la matrícula, y decimos, bueno, preparamos, asesoramos en la construcción de unas boletas, de un proceso electoral, y los niños se les capacita para que vayan por las aulas haciendo su propia campaña, porque son candidatos que aspiran a ser en la escuela. Iniciativa. Y hay un hallazgo que nosotros encontramos, es que ahí también hay clientelismo. Hay niños que han repartido menta para que voten. Bueno, pero vamos a la parte ya final. No sé si tú nos quieres dirigir algunas palabras finales para que ese mensaje pues... Nada, de darle las gracias a ustedes por la oportunidad. Y hay muchos retos. Hay muchos retos. Nosotros estamos en una sociedad con múltiples amenazas en la niñez, en los adultos, en la inseguridad. Y es un reto de que, aunque parezca que hacemos poco, ante la adversidad que tenemos al frente, siempre hay aportes que se quedan. Si trabajamos con 100 ciudadanos y 10 logran cambiar su comportamiento y encaminarse por un sendero distinto, estamos haciendo un aporte. Claro. Más en este momento en el que nuestra niñez y nuestra juventud está amenazada en su esquema de pensamiento y de cambio hacia el bienestar social. Buen y positivo mensaje final que ojalá sea recogido no solamente por los miembros de esta mesa, sino también por toda la teleaudiencia. Nos vemos entonces en un próximo sábado. No sé si tú tienes... No, antes de despedirnos, tenemos que darle las gracias a nuestro técnico, José Figueroa, porque aquí toditos nosotros... José, bueno, José es el técnico que nos toca hoy. Siempre hay una rotación. Pero sin la participación de ellos, ustedes no se dan cuenta. Y también la señora que siempre... Sí, siempre es un esfuerzo extraordinario y sin la coordinación de estos valiosísimos técnicos, este programa sería muy difícil que lograra concretizarse. Y todo el equipo de prensa, porque aquí hay un equipo de prensa que también nos ayuda a redifundir todas estas ideas. Bueno, nos vemos y Dios mediante la próxima semana de manera permanente, sistemática, acostumbrada para tratar estos temas o este tipo de temas, así como otros temas que ustedes nos sugieren de que debemos de conversar, dialogar y buscar personas entendidas, ya sea por experiencia o por conocimiento, por experiencia y conocimiento, para que nos ilustren, pero no tanto de la parte del diagnóstico, sino también en las propuestas de solución. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Su mundo
Mundo TV.